Vamos a dialogar con Gonzalo Moure, Trenor, que es escritor español dedicado a la literatura juvenil. Ha recibido muchos premios, tanto como lo que tiene que ver con el Gran Angular, el Ala Delta, el Premio Primavera o el Barco de Vapor. También ha trabajado como periodista, guionista y publicista. Su obra es conocida por la atención que presta a los problemas de tipo social y también a la relación entre padres e hijos pequeños o adolescentes. Y en este caso, uno de esos títulos en los que queremos justamente centrarnos es Mi Lazarilla, mi capitán, que es uno de los libros de la editorial Calandraca y que en este caso trabaja los dos temas, si se quiere, de los que recién estaba mencionando, que forman parte de toda su obra. Porque justamente el tema del énfasis social y de la inserción, quizás, de las personas discapacitadas, en este caso a nivel visual, y por otra parte, los vínculos entre padre e hijo. Así que bienvenido, Gonzalo Moure, es un gusto conocerlo. Primero lo conocimos a Muchas través de su gracias. obra y ahora lo conocemos a través de esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y de verdad un honor para mí. Muy agradecido. ¿Cómo surgió Mi Lazarilla, mi capitán? ¿Cómo surgió Mi Lazarilla, Bueno, mi surgió capitán? de lo que siempre he tenido como mi auténtico credo literario, ¿no? Que el escritor no es alguien que se debe sentar ante un folio en blanco o una pantalla en blanco, sino que es alguien que debe salir a la calle, que debe vivir y que debe mirar a su alrededor y escuchar, ¿no? Con el corazón abierto y con todos los sentidos hasta encontrar algo que le emocione y que merezca ser contado a los demás. Yo creo que no hay mucha diferencia entre un escritor y cualquier ser humano, ¿no? Que también cuando ve algo en la calle que le emociona, lo quiere contar a los demás, a la gente que más quiere, a la gente más cercana. Y en este caso, en mi caso, también, por supuesto, primero a la gente más cercana y a la que quiero, y después, pues, al público en general a través de un libro. Y bueno, en este caso fue exactamente así. Yo estaba esperando precisamente a una mediadora de literatura infantil y juvenil en una ciudad española, en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando vi exactamente lo que cuento en el libro. Una escena enternecedora de un padre ciego que era conducido por su niña de apenas 6 años. Y no sé, inmediatamente sentí, ¿no? El pulso de admiración y de cariño que había entre uno y otro. Y vi cómo sucedía algo precioso, ¿no? Y es que era, si bien era el padre el que llevaba a la niña al colegio, como seguramente cada mañana, era la niña la que le servía a él de guía, ¿no? De lazarillo y que le iba guiando en medio de los peligros de la ciudad para un ciego. Y ahí surgió la historia. Y cuando la mediadora me dijo que los había visto alguna vez a la misma hora por la mañana, me dijo algo que ya me acabó de convencer de que debía escribir el libro. Y es que cuando volvía al padre, ya sin la niña, que ya la había dejado en la escuela, el padre volvía después de tanta alegría como mostraba en el camino de ir hacia la escuela. El padre ya cuando regresaba triste y cabizbajo por la misma acera que había recorrido antes con su hija. Y ahí fue ya cuando dije, bueno, pues tengo que escribirlo. Qué divino lo que acaba de plantear, ¿no? Porque yo creo que eso que le pasó a usted desde el punto de vista externo antes de hacer el libro, es lo que está planteado también en las diferentes capas de sentido que tiene el libro acerca de valorar los momentos más pequeños, quizás en lo que tiene que ver con la vivencia, pero mucho más profundos en lo que tiene que ver con el sentido y con la disposición para la vida, ¿no? Porque cualquiera de los dos y la combinación de padre y de hija nos hacen ver y repensar cuando a veces dejamos pasar instancias en las que podemos ser felices si nos detenemos a mirar, ¿no?
podemos ser felices si nos detenemos a sentir. Ujú, ujú. Sí, ahí es donde efectivamente, eh, cuando me preguntan qué debe tener un escritor, yo no digo primero imaginación, sino primero la facultad y el arte de mirar y de escuchar. Y después sí, después obviamente entra ya la imaginación. El escritor para mí, o personalmente yo, el escritor es alguien que primero ve, que primero escucha y después imagina, ¿no? Porque claro, aquella escena sin tratar de penetrar en la mente de uno de los dos o de los dos. En ese caso me quedé en la niña, ¿no? No quise ver la escena desde el punto de vista del padre, sino de la niña. Yo tenía que imaginar qué era lo que ella percibía y empecé a percibir cosas, ¿no? Y las iba anotando. Yo iba en el avión de regreso hacia la península y fui anotando lo que creía que sentiría la niña, aparte del orgullo por su padre y del sentimiento también de orgullo propio por conducir al padre y por guiarle, tendría su mundo, ¿no? Y ese es el mundo que yo traté de imaginar. Y que, por cierto, he de decir que este libro es mío y es de María Girón, una Ujú, maravillosa ilustradora, que también puso muchísimo de su parte sin que yo le total. dijera nada, simplemente con el texto escrito, desnudo, y ella fue la que imaginó también toda una serie de, de animales que acompañan Mm. a la niña dentro de su imaginación, dentro de su corazón, y completó todo ese universo que tenía que sentir la niña. Y ahora mismo cuando hablaba de eso, me preguntaba, ¿por qué no me detuve en el padre, ¿no? Que seguramente estaría yo más cercano a él por edad. Bueno, pues no sé, pero fue la niña la que me fascinó, la que se debía sentir orgullosa, tan pequeñita ella, con 6 años, ser ya tan importante en la vida de alguien, ¿no? Y además optó por narrar desde el punto de vista de la niña, ¿no? Pero desde esa niña sabemos también cómo se siente ese padre y lo que significa además la cercanía emocional y la cercanía física. La escritura está muy depurada, o por lo menos uno lector puede pensar que eligió las palabras que consideraba más precisas y más contundentes para contar esta historia, ¿no? Hay frases, por ejemplo, que son profundas. Hola mano, adiós tristeza. Es de una profundidad tan Mm. grande esa frase tan breve, ¿no? Que da cuenta de todo ese vínculo y de ese amor que se tienen padre e hija. O por ejemplo, cuando están frente al semáforo, dice, cuando se cambia el semáforo, cuando el borrón rojo se hace borrón verde. Con frases sumamente depuradas, pero concretas, y no por concreto dejan de tener vuelo poético, nos ponen a nosotros además en la circunstancia de entender la realidad de este padre ciego y de esta niña con además disminución visual, ¿no? Y a la vez nos ponen en el lugar de la valoración de la vida, de la felicidad, de la capacidad de observación. Es decir, muchos temas se ponen en juego allí. Sí, es que muchas veces yo lo digo siempre, ¿no? Menos es más. Mm. Una de las cosas maravillosas que tienen los álbumes ilustrados, el universo álbum ilustrado, es ahí así el escritor disminuye intencionadamente la cantidad de lenguaje, el follaje del lenguaje, que Mm. no es necesario. Es mucho más difícil el hacerlo cuando uno escribe solamente un texto, escribir con las palabras precisas, con las palabras medidas, que no falten ni sobre ninguna. Es más difícil para un escritor que no cuenta con el apoyo de un ilustrador. Y sin embargo, en el universo álbum ilustrado, eso va casi ya en el propio artículo. Cuando uno se enfrenta al texto de un álbum, trata de ser muy concreto y con un lenguaje muy depurado y muy elegido. Pero he de decir también que en este proceso me ayudó muchísimo también Manuela, la editora de Calandraca, que recorrió el álbum palabra por palabra, tilde por tilde, coma por coma, punto por punto conmigo, hasta dejarlo así absolutamente depurado.
Y ese es el trabajo de un editor que yo más valoro, ¿no? No el editor que te dice que sí o que no, sino el editor que se arremanga y se pone junto a ti a trabajar y a poner, y tuvimos que tomar decisiones que a veces nos tomaban 1 o 2 días para decir si poníamos esa coma o no poníamos esa coma. Y eso a mí es Ujú. algo que me encanta, ¿no? Esa labor de lijado, de acabado del producto después de haber escrito la historia. Y esa es la labor necesaria, que se vuelve más necesaria quizás en los libros para niños, o en los libros álbum específicamente, de esa labor interdisciplinaria entre editor, ilustrador, escritor, en procura de una horizontalidad, ¿no? De cada uno de estos roles, para procurar un Claro, objeto que claro. va a ser el diferencial. Sí, porque el mismo trabajo que hizo Manuela conmigo, con las palabras y las comas, lo hizo también con María y sus ilustraciones. De hecho, hay uno de los personajes que acompaña siempre a la El niña, monito siempre que aparece azul. la niña, el monito azul, efectivamente, que solamente no está en la página en que el padre camina solo, ahí no está Ujú. el monito. En todas las demás páginas está, porque está la niña. Fue una aportación de la propia Manuela, se lo sugirió. ¿Y qué te parecería si hubiera uno de esos dibujos que estás haciendo, alguno que acompañara siempre a la niña, que fuera su favorito, como todos los niños tienen, ¿no? Que tienen un amigo entre sus juguetes, tienen uno con el que se acuesta y con el que se levanta y con el que come y desayuna, ¿no? Y efectivamente, a María le pareció una idea maravillosa y empezó a trabajar el monito azul y ahí está, ¿no? Entusiasmando, por cierto, por el eco ya despertado con el libro, entusiasma a los niños, ¿no? Que lo primero que hacen al abrir cada página es buscar al monito, como si fueran ella misma. Que esa es otra de las funciones de la literatura, el ser capaz de hacer que un niño se transforme en otro niño, ¿no? En ese caso, en la Lazarilla. Además, como usted decía, ¿no? Es decir, María Girón le dio otro vuelo poético a esa historia con las ilustraciones, con cada uno de los animales, además, que fueron apareciendo y y que muchos son vistos por ellos mismos, y vistos en el sentido ese metafórico, pero también por toda la imaginación que ponen en juego. Y hay un pasaje que es cuando están cruzando la cebra y cómo lo plasma María Girón a nivel de ilustración y cómo amalgama la calle de la ciudad con la propia selva y con esos animales, que realmente logra construir esa metáfora a nivel icónico con justamente esos animales, esa cebra puente, en definitiva, y nos pone además en el mismo momento en situación el texto para que nosotros pensemos, ¿no? Lo que significa para personas ciegas o con disminución visual el cruzar el semáforo, ¿no? Cómo juega el tiempo, cómo juega la precisión del tiempo y de los pasos contados. Y todo eso está conjugado con esa imaginación que le da vuelo a la ilustración. Sí, de hecho, cuando se publicó el libro, yo tenía una enorme ilusión por encontrar a los verdaderos protagonistas, ¿no? A los que había visto. Y aquella mediadora que estaba conmigo el día que los vi cruzando el paso de cebra, precisamente frente al hotel en el que nosotros estábamos, me ayudó y estuvimos como auténticos detectives tratando de encontrar, bueno, es una isla relativamente pequeña y sabíamos que lo íbamos a encontrar antes o después. Dedujimos por el lugar en que se encontraba cuál era el colegio más cercano. Preguntamos en el colegio, no encontrábamos a nadie de esas características, hasta que se me ocurrió a mí preguntar a la bibliotecaria de ese colegio. Y la bibliotecaria sí. La bibliotecaria me dijo, seguro que es tal niña, su padre efectivamente es invidente, y los encontramos, ¿no? Y cuando yo hablé con ellos por teléfono la primera vez,
cuando me dieron el teléfono del padre y hablé con el padre por primera vez. Y bueno, le había enviado el libro ya. Cuando él lo vio, me dijo, es que prácticamente es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos y lo que mi hija siente, ¿no? Cuando se enfrenta a la ciudad, está todo, parece como si nos hubieras visto no solamente por fuera, sino también por dentro. Qué Yo creo divino. que ese es el verdadero trabajo del escritor, el ver a alguien en la calle y ser capaz de lo que pasa en su interior también. Y efectivamente, para un invidente, la ciudad es una selva, ¿no? Por Total. distintas razones. Para la niña es una selva por su imaginación, para el padre es una selva por sus peligros. Ahora, qué maravilloso lo que usted acaba de contarnos, porque el escritor tiene que ser un gran observador, pero para ser un gran observador y tener esa sensibilidad, tiene que dejar a un lado el ego, que muchas veces el ego está muy asociado con el escritor, ¿no? Con el creador en general. Y a veces cuesta, pero justamente para encontrar lo poético en la vida cotidiana y traspasar la apariencia de las personas y de las situaciones, hay que, hay que dejar de un lado el ego, ¿no? Claro, es que para empezar, el escritor no es un creador, es un recreador de la vida, de lo que encuentra, ¿no? No hay realmente ninguna obra literaria que haya sido creada de la nada. Ha sido creada siempre a partir de lo que ya hay en el mundo. En realidad la literatura no es más que un laboratorio en el que se trata de construir un mundo un poco mejor en cada línea, en cada palabra y en cada frase. Entonces, por supuesto que el escritor debe dejar aparcado, absolutamente alejado su ego. Para empezar, pensar que esta historia ya no es mía, esta historia sucedía todos los días antes de que yo me parara en aquella acera para observarla. Ya sucedía, no es mía, lo decía Mozart, ¿eh? Yo no compongo, yo simplemente escucho el ritmo de la vida y observo las cosas y después me siento en el piano y eso que he observado y que he escuchado es lo que toco en el teclado del piano. Y eso es fundamental, el ser totalmente humilde y ser simplemente un privilegiado que ve algo que merece ser contado y nada más. Y además es interesante en la anécdota que traía recién, porque qué significativo que fuera la bibliotecaria la que le diera la pista y la identificación de los personajes reales, ¿no? Porque cierra todo el círculo, ¿no? Es decir, ese círculo de los protagonistas están en el afuera, en la vida cotidiana, usted recrea esa historia, pero además el puente para volver a ellos lo hace una bibliotecaria que es puente en definitiva, porque es la función primordial, ¿no? Entre realidad y ficción, entre realidad y recreación, como es la biblioteca, ¿no? Qué significativo Es que también todo eso. quién mejor que una bibliotecaria para conocer el corazón de todos sus usuarios, ¿no? Nada más y nada menos que conoce sus gustos y sus inclinaciones a través de los libros que pide, que busca y que lee. Y por eso yo me dije, bueno, seguro que un jefe de estudios, pues esa niña es un número más y jamás se ha fijado en esas cosas, pero la bibliotecaria sí se había fijado en esa niña. Y yo seguramente ni siquiera necesitó estar fuera del colegio para ver al padre, sino que seguramente la propia niña le habló del padre en alguna ocasión cuando buscaba seguramente pues pidiéndole, ¿y tienes algún libro en braille para que mi padre lo pueda leer? Ah, tu papá es invidente, pues sí, lo es. Y acerté, ahí fue donde encontré la pista, sí. Ahora, ya para el final, ¿no? En este momento en el que mucho de la literatura, fundamentalmente para niñas y niños, se busca que determinados temas, ¿no? estén presentes. Usted no puso el tema de la discapacidad. Usted observó la realidad y de allí se dejó sorprender por un camino
y a partir de allí creó la historia, ¿no? Y es tan plural en la significación, da para tantos temas, para conversar tantas cosas, aparte de, en el mientras tanto, el disfrute de la obra artística, que no es necesario ponerse un tema previo, ¿no? No solamente no es necesario, sino que me parece terrible, ¿no? Podría aplicar cualquier otro adjetivo más duro todavía. Creo que la literatura nunca debe empezar por el tema. En alguna ocasión no he tenido más remedio porque me lo ha pedido alguien con mucho cariño y me ha dicho, mira, puedes participar en un libro sobre... Y no me gusta nada de eso, la verdad. Empezar a pensar, a ver qué puedo escribir sobre, ¿no? Eh, Antes usted lo dijo, ¿no? Que, bueno, que mis libros tienen esos vectores comunes, ¿no? Simplemente porque es lo que me interesa en la vida, ¿no? Y por lo que me gusta de la vida. Entonces, eh, yo tengo libros que pueden ser clasificados en historias de terror, historias de aventuras, historia de viajes, pero no es mi intención nunca, ¿no? Yo simplemente, si la historia que encuentro en la vida puede dar miedo, pues después ese libro entrará en una estantería donde diga libros de miedo, pero desde luego no es mi intención, simplemente mi intención es la misma que en la vida. En un solo día de cualquiera de nosotros caben momentos de emoción profunda, de indignación por, pues no sé, hoy por ejemplo por el abandono de las mujeres afganas en manos de los talibanes y al mismo tiempo en ese día reír, gozar, disfrutar, bañarte en el mar, en la playa. Y los libros no son más que un trocito. Y si coincide que ese trocito que más te ha emocionado coincide con un tema estupendo, pero nunca puede ser antes el tema que la historia, nunca. Ha sido un gusto dialogar con usted, Gonzalo Moure, realmente. Fue un gusto y una emoción leer Mi Lazarilla, mi capitán, y ha sido un gusto conocerlo a través de esta entrevista. Muchísimas gracias. Para mí también lo ha sido y ha demostrado usted una gran sensibilidad y una gran cercanía a mi corazón. Muchas gracias.